Bienvenidos a este Quick Bits presentado por NASA STEM y PDC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative. Conceptos fundamentales de ciencias. NASA STEM y PDC provee recursos de NASA y estrategias de STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para fomentar el interés y la participación en las áreas de STEM. En estas series, nuestra intención es proveer a los educadores, padres de familia o tutores una explicación rápida y concisa de un concepto principal de STEM. Presentaremos un ejemplo de la aplicación de este concepto en el mundo real utilizado por la NASA y finalmente demostraremos paso a paso cómo llevar a cabo la actividad en casa o en el salón de clases con sus estudiantes. Usted puede invitar a sus estudiantes a que participen de las presentaciones de estos videos llamados NASA Quick Bits. Les invito a acompañarme a la presentación de nuestro especialista. ¡Comencemos! Hola a todos, soy el Dr. Samuel García Jr. del Centro Espacial Kennedy de la NASA. En este episodio de Quick Bits, presentaré la actividad de Buscando Vida. Su misión es guiar a su estudiante en búsqueda de señales de vida aquí en la Tierra, igual que los científicos de la NASA hacen en otros planetas. En el 2020, el telescopio espacial Hubble cumple 30 años de estar en órbita. El Hubble ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de los cosmos, enviándonos imágenes transformadoras, como esta imagen icónica de la nebulosa Los Pilares de la Creación, un nido donde el polvo estelar y los gases cósmicos nacen estrellas, cada una con sus planetas propios que podrían albergar vida. Como estudiante, quizás hayas pasado bastantes noches en tu patio asombrándote con el cielo estrellado. El concepto principal en esta ocasión es cómo usar el método científico para responder a una pregunta. Todo comienza por el poder de observación del estudiante que posteriormente utilizará para crear un modelo de estar vivo o no vivo. En ciencia, un modelo no quiere decir necesariamente un objeto físico, como por ejemplo modelos de un avión o un ferrocarril que un estudiante puede tocar. Los científicos usamos modelos para proponer explicaciones posibles del funcionamiento de cosas del mundo natural, y así usaremos el término modelo aquí con los estudiantes científicos. Después de haberlos ayudado a desarrollar su modelo propuesto para la vida, los estudiantes realizarán un experimento donde ellos reunirán datos que utilizarán para determinar si su modelo propuesto tiene fundamentos o necesita revisión, y aumentará su conocimiento de los factores que definen algo como vivo o no vivo. Antes de que sus estudiantes científicos se reúnan, repasemos otros términos claves. Las preguntas científicas suelen pedir una descripción de un fenómeno o una causa. Un modelo, como el de la diapositiva anterior, es la respuesta propuesta a una pregunta. También podemos llamarla hipótesis o teoría. Los experimentos dan oportunidad a los científicos de probar sus soluciones propuestas, y siempre es una gran idea averiguar antes de hacer un experimento qué podría suceder asumiendo que nuestra propuesta o modelo fueran correcto. ¿Qué espera uno ver o escuchar? Los datos resultantes pueden ser observaciones o números que los científicos reúnen para realizar mediciones. Y finalmente, se producen conclusiones de una comparación entre resultados previstos y reales. Una coincidencia es que el modelo tiene fundamento, mientras que una discrepancia significa que se refuta y necesita una revisión. Recomiendo que repasen el resto del video al menos una vez antes de que sus estudiantes científicos se reúnan, pero presentaré el resto de este video como si hablara directamente a sus estudiantes. Hola estudiantes, ¿cómo están? Aquí en NASA y PDC estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y esperamos que les entusiasme mostrarnos los expertos científicos que son. ¿Sabían que la palabra científico proviene de una palabra en latín que significa saber? Por eso hoy nos podrán mostrar lo que saben buscando señales de vida. Primero deberán reunir todos los materiales que ven en la pantalla antes de que podamos comenzar. O quizá sus adultos ya hicieron este paso por ustedes. Si lo creen necesario,
siéntanse libres de pausar el video. Padres y tutores, si no pueden encontrar arena para jugar, intenten con piedritas, grava o algo parecido. Bien, comencemos. Estudiantes, el concepto principal de la actividad de STEM de hoy es usar el método científico para desarrollar características de un modelo de vida que responde a la pregunta. Pero, ¿qué es lo que hace exactamente que algo esté vivo o no? Sus padres o tutores los ayudarán a describir su modelo propuesto antes de probarlo. Quizá pregunten, ¿por qué tengo que pensar primero en un modelo? ¿No puedo hacer solamente el experimento? Bueno, la NASA se prepara para lanzar el vehículo explorador Mars 2020 Perseverance. Cuando el Perseverance llegue a Marte, su tarea será buscar señales de vida pasada. Su trabajo será mejor si los científicos de la NASA pueden decirle por adelantado al Perseverance qué buscar cuando llegue allí. Entonces, si ustedes pueden hacer un modelo o lista por adelantado, como los científicos de la NASA, es más probable que logren encontrar señales de vida en algunas muestras de suelo alienígena que sus padres o tutores les dieron. ¿Cómo crean un modelo que defina la vida? Es indicio de un gran científico como ustedes tener una libreta o un diario para apuntar ideas para un modelo, además de observaciones, datos y conclusiones de un experimento. Pueden copiar el siguiente cuadro en su libreta y a medida que hacen observaciones, usarlo para registrar sus pensamientos sobre lo que hace que algo esté vivo en comparación con algo no vivo. ¿Qué es lo que pueden observar para que su modelo define la vida? Sería ideal que sus padres o tutores hayan ubicado una área al aire libre para que ustedes investiguen. Una alternativa podría ser que encontrarán algunas imágenes u objetos dentro de su casa. También incluí algunos videos. No duden en pausar este video para poder ir y observar. Cuando salí, primero clasifiqué objetos como vivos o no vivos. ¿Cuáles objetos ven en este video? ¿Están vivos o no? Espero que vean varios árboles, césped, cercas, casas, agua y un ave. Me concentré con este ganso de Canadá para hacer esta pregunta. ¿Por qué pienso que este objeto está vivo? Apunten todas las respuestas de posibles características de la vida en sus libretas de laboratorio. Algunas veces los objetos vivos se ocultan a plena vista. Seré sincera porque al principio no vi la garza azulada en este clip. ¿La pueden encontrar? ¿Qué les dice esto sobre las posibles características de la vida? Esto fue divertido. Este clip tiene otra sorpresa imprevista. A medida que tomé más conciencia de mis alrededores, me di cuenta que lo que al principio había clasificado como no vivo, en realidad eran organismos vivos. Desde el otro lado del estanque, estos bultos sobre un tronco, por así decirles, parecían piedras. Por suerte fui hasta ese lado para satisfacer mi curiosidad. Me encantó descubrir que eran tortugas asoleándose sobre ese tronco. A diferencia de las tortugas de caja que no nos fascinaban a mi hermana y a mí de estudiantes, estos bichos no me dejaban acercarme mucho, y eso está bien. Debería dejarse que la vida silvestre sea salvaje, admirada de lejos. Lo que les quiero decir con esto es tómense su tiempo, no apresuren sus observaciones. En ocasiones, la curiosidad y la paciencia rinden sus frutos en maneras inesperadas. El explorador Mars 2020 Perseverance de la NASA no va a aterrizar en el planeta rojo para buscar señales de vida pasada y, sorpresa, encontrar un ave o tortuga que lo saluden. Entonces, mientras quizá hayan identificado fácilmente las características de la vida en clips anteriores, este clip es un reto un poco más grande para sus estudiantes científicos. ¿Por qué creen que estos objetos están vivos o no vivos? Apunten esas respuestas en su libreta de laboratorio para incluir en su modelo que define la vida. En caso de que el clima no sea bueno, pueden observar dentro de casa. Para observar adentro para su modelo de vida, le pedí a la señorita Ninja y al señor Puck que me ayudaran. Oh bien, parece que la señorita Ninja no está muy entusiasmada con ayudarme. Bien, estudiantes, lo que están haciendo es comparar algunos objetos vivos en su casa. La gata como la señorita Ninja, un perro, un gerbo,
ratones, aves, etc. y algún material no vivo como la estatua de mi gato ahí sobre la mesa. De este modo todavía pueden responder la pregunta: ¿por qué creen que los objetos están vivos o no vivos? Y apuntar sus respuestas en su libreta para su modelo que define la vida. Bien, estudiantes, el momento para el que hemos estado trabajando tanto, un experimento que pone tu modelo de vida a prueba. Astronautas, sí, padres y tutores, después de muchos años de arduo trabajo, han traído 3 muestras de suelo de Marte y la NASA ahora les pide a sus científicos que las analicen para encontrar señales de vida. Para repasar, las muestras de suelo con las que están probando su modelo de características de vida propuesto será preparada usando los siguientes materiales: 3 recipientes pequeños con tapas herméticas indicados A, B y C, una taza medidora que mide en milímetros, 150 milímetros de arena limpia para jugar, 15 milímetros de azúcar y 5 milímetros de levadura. Necesitarán una pastilla antiácido efervescente que pueden moler y utilizarán en polvo, y un vaso lleno con agua tibia de la llave. Necesitarán su libreta de laboratorio otra vez, esta vez para apuntar los resultados o datos de sus experimentos, y no olviden tener algunas servilletas de papel para derrames. Paso 1. Coloquen 15 milímetros de arena en cada recipiente. Paso 2. Agreguen 5 milímetros de azúcar en cada recipiente. Paso 3. Agreguen 5 milímetros de levadura en el recipiente B. Paso 4. Tomen un antiácido, muélanlo finamente y agréguenlo a su recipiente C. Mezclen el contenido en cada recipiente y coloquen las tapas herméticas para poder guardar los 3 hasta el otro día. Estudiantes, este debería ser un gran momento para hacer predicciones sobre qué harán el azúcar, la levadura y el antiácido. Ahora es el momento de reunir los datos. Tomen sus libretas y saquen las tapas de cada una de sus muestras. Hagan otro cuadro con 3 secciones, una por cada recipiente. Escriban claramente qué ingredientes hay en cada recipiente antes de registrar lo que ven, huelen y tocan en esas muestras de suelo. Escriban la mayor cantidad de detalles. Esto los ayudará a llegar a conclusiones sobre sus características propuestas son señales de vida o no. Después de terminar de observar, hagan que un adulto agregue el agua tibia. Debería estar alrededor de los 50 grados Celsius o 122 Fahrenheit. Apártense un poco para que no les salpique, pero asegúrense que todo el contenido del recipiente quede cubierto de agua tibia. En una nueva página de su libreta, hagan otro cuadro llamado Agregar agua, con 3 secciones, una por cada recipiente. Registren lo que vieron, olieron y oyeron cuando el adulto agregó el agua tibia. Para reunir los datos finales, dejen las muestras del suelo por varias horas o, si pueden, de un día para el otro. Hagan un cuadro más llamado Observaciones finales con 3 secciones, una por cada recipiente. Usarán este último cuadro para registrar cualquier cambio que pueda haberse producido durante este tiempo. ¿Hubo actividad en alguna de las muestras? Si la hubo, ¿coincide con su modelo propuesto que define la vida? Ahora que terminamos nuestro experimento, intentemos entender lo que dicen los datos sobre su definición modelo de la vida. Recuerden que estas muestras de suelo alienígena simulaban muestras que los astronautas de la NASA trajeron de Marte. Ustedes propusieron un modelo a través de la observación que intentaba responder la pregunta: entonces, ¿qué hace algo que esté vivo o no? A medida que repasan su modelo y lo que pasó en cada uno de los 3 recipientes, ¿cuáles piensan que tuvieron señales de vida? ¿Coincidieron con sus predicciones? Si así fue, pueden concluir que su modelo tuvo fundamentos. De no ser así, los datos muestran que su modelo probablemente deba ser revisado, pero al igual en que todas las investigaciones científicas, un experimento rara vez responde completamente a una pregunta. Quizá necesitan datos o herramientas adicionales distintas a lo que recibieron en esta actividad. ¿Qué otra información ayudaría a ampliar su conocimiento
de lo que significa estar vivo o no. Después de todo este tiempo, probablemente sienten curiosidad para comparar su modelo con otros estudiantes. No tengo un modelo de un estudiante específico para mostrarles, pero puedo mostrarles un modelo básico que un biólogo podría usar, los tipos de cosas que observarían mientras buscan señales de vida. Primero, el objeto debe ser muy complejo con un alto grado de organización, y esto es cierto más allá de si es muy pequeño o muy grande. Segundo, buscarían algún tipo de evidencia del objeto reuniendo y usando energía para crecer. Esto se llama metabolismo y puede incluir descomposición del alimento como digestión o síntesis de alimento como vemos en las plantas que producen su propio alimento usando energía solar. Una tercera cosa que buscarían es si el objeto puede hacer copias de sí mismo, lo que comúnmente denominaríamos reproducción. Y por último, buscarían ver si el objeto puede sentir, responder o ajustarse a su ambiente o no, para poder autorregularse y mantener su salud. Esto podría ser tan simple como la garza azulada en este video, acicalándose las plumas, o las tortugas tirándose en el agua en respuesta a mi acercamiento. El concepto principal de hoy era usar el método científico para responder la pregunta. Entonces, ¿qué hace exactamente que algo esté vivo o no vivo? Observaron materia viva y no viva para proponer un modelo de características de vida que después probaron en un experimento que analizó 3 muestras de suelo alienígena y al igual que los científicos de la NASA, reunieron datos reales que compararon con su modelo para concluir si tenía fundamento o no. Espero que se hayan divertido haciendo esta actividad con sus padres o cuidadores y que ahora sepan más sobre qué significa estar vivo. Quién sabe, quizás se encuentren en la NASA en un día en el futuro, no muy lejano, ayudando a escribir el próximo capítulo de la búsqueda de la NASA de señales de vida en otros planetas. Invitamos a los estudiantes que quieran saber más sobre astrobiología, el estudio de la vida en la Tierra, en ambientes extremos y en el espacio, a explorar la sección de extensión en el sitio web de la actividad Buscando Vida. Pueden encontrar más recursos en la sección de información debajo de este video. Gracias por participar en este Quick Bits presentado por NASA STEM y PDC. Para más información y enlaces, le invitamos a visitar la página de internet adjunta. ¡Hasta la próxima!